Hemos preparado hace unos meses lo que es un documental de Odebrecht. Antes de entrar en lo que establece la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, donde absuelve a Ángel Rondón, quien fuese el representante comercial y que ganaba dineros con las obras que conseguía para Odebrecht. Aparte de Víctor Díaz Rúa, quien fue director de INAPA en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y luego fue un cuestionado ministro de Obras Públicas, no solamente por sus obras, sino por su forma. Era un hombre muy fuerte, era un hombre muy crecido, pero que hoy sale absuelto del caso de Odebrecht, un caso que comenzó en el año 2017. Estamos hablando de 7 años. El caso que se mantuvo contra Víctor Díaz Rúa a la derecha y Ángel Rondón a la izquierda cuando lo vemos desde la pantalla. Estos fueron los únicos dos que quedaron del expediente donde estuvo envuelto Julio César Valentín, quien hoy es presidente de Justicia Social y asociado del presidente Luis Abinader. Tenemos a Alfredo Pacheco, quien es presidente de la Cámara de Diputados. Tenemos a Andrés Bautista, quien es ministro administrativo de la presidencia. Tenemos a el que fuese ministro de Interior y Policía, hoy cónsul general en Nueva York, quien fue también envuelto en el expediente. Tuvimos a Fran Rodríguez, quien también dirigió INAPA. Tuvimos a Temístocles Montaz, quien fuese ministro de Planificación y Desarrollo y presidente del PLD en su momento. Tuvimos a una decena de personas que desfilaron por el caso de Odebrecht. El proceso fue llevado por Jean Alain. Jean Alain era el procurador en ese momento. El procurador general de la República, quien salió como un payaso de la Procuraduría General de la República por el tollo que hizo con Miriam Germán y por el tollo que hizo en la Procuraduría General de la República en su gestión, que así como tuvo luces, porque hizo muchas cosas buenas, como adecentar el sistema penitenciario a través de los derechos humanos, como hizo fue llevar un plan de comida y de desarrollo a los centros correccionales en boga, quien hizo una gestión en la Procuraduría General de la República buena, pero también tuvo muchas sombras, porque las pruebas que hay con el Ministerio Público establece que Jean Alain tomó dinero, se benefició de la Procuraduría General de la República, y no solamente eso, que tenía una nariz tan parada, que tenía un ego tan grande, que estaba preparando una campaña presidencial a través de la Procuraduría General de la República. Un hombre que no se le puede mostrar una gran empresa y que mostró lujos y millones de dólares. Bueno, ese es el caso de Jean Alain. Regresando al caso de Odebrecht, no solamente podemos culpar a Jean Alain, porque Jean Alain no era el fiscal titular que llevaba la voz cantante de los expedientes de Odebrecht. Esos fiscales que hoy llevan Odebrecht son los mismos fiscales que se dicen que son el Ministerio Público Independiente. Y claro que eso lo digo. Jenny Berenice, Wilson Camacho. Fue lo que llevaron el caso de Odebrecht. Esos fiscales que se prepararon, esos fiscales de carrera, donde entendemos que ahí en Odebrecht lo que se dice es que se ha vulnerado. ¿Dónde fue el problema de Jean Alain? Jean Alain no sabía de derecho. Jean Alain no sabía no solamente de derecho. Jean Alain no sabía que expulsando a Odebrecht de la República Dominicana era hacerle un daño a nuestro país. ¿Cómo es posible que en Europa, que en los Estados Unidos, países desarrollados, las potencias mundiales, lo que le hiciera que le pusieran fue una multa a las empresas, que eran escándalos 15 veces o 20 veces más grandes que el de República Dominicana? Al sacar Odebrecht de las entrañas de la República Dominicana, sacamos las grandes obras. Le vamos a presentar ahora, en unos minutos, el documental que preparamos sobre Odebrecht.
la gran empresa codiciada por todos los bancos de la República Dominicana, en especial por el Popular y el Reservas, que se mataban por la cartera de Odebrecht. Qué bueno. La gente que, producto del proceso en Brasil y en países como los Estados Unidos, producto del proceso del lavallato, se destapa lo que era una empresa que se dedicaba a buscar obras a través de sobornos. Los sobornos han existido desde que se creó la humanidad. El problema no es los sobornos. El problema es que usted le caiga atrás a las personas que están envueltas. Pero no desaparecer una empresa que hacía las obras, que colocaba los préstamos internacionales y que es la empresa que ha hecho las obras más trascendentales en la República Dominicana. Grandes puentes, grandes obras viales. Dios mío. Aparte de que condenan a Odebrecht en República Dominicana al pago o a un acuerdo de 90 y pico millones de dólares, de los cuales solo se pagaron una parte y la otra parte no se pudo pagar porque se le está devolviendo a Odebrecht. Y hoy por hoy, las decenas de personas que cumplieron prisión preventiva, en el caso de Odebrecht, hoy funcionarios, tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo, hoy funcionarios eran los que estaban envueltos en esos casos. ¿Cómo es posible que un ministerio público lleve a un tribunal sin las pruebas contundentes? Dañó a muchas familias y sacó de este país a la empresa más codiciada y más importante que ha estado en República Dominicana en toda su historia desde su creación en el año de 1844, cuando se crea la República Dominicana. Hoy por hoy tenemos que se hacen las obras a medias, se inauguran las obras sin terminar, y el know-how que pudo haber quedado a las empresas como Estrella, como las empresas de Malespín, como todas esas empresas que se dedican a hacer obras como las de Odebrecht, no tienen la capacidad de velocidad de las obras, porque era una empresa multinacional, era una empresa mundial. La sacamos de aquí, la expulsamos, la condenamos y cobramos parte del dinero. Y eso fue lo que pasó con Odebrecht. Sacamos las empresas más codiciadas que le iba a dar más trabajo a nuestros empresarios dominicanos, porque se acompañaba siempre de las constructoras dominicanas para ejecutar los proyectos. Y hoy por hoy, en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de decenas y decenas de páginas, establece que no había correlación, que no se pudo traer las pruebas para condenar a Rondón, que Rondón era un hombre que comisionaba. ¿Cuál es el problema de que tú trabajes y comisiones por buscarles obras a una empresa que es internacional? Que tú te fajes con eso. Y eso es lo que dice la sentencia. Como que no hay correlación, que a Víctor de Arrua no se le pudo encontrar las pruebas y que se condena, que se le condenó en primer grado por algo que no tenía nada que ver con lo que se le estaba juzgando, porque lo alaron por los moños, esos jueces. Tiene que venir la Suprema Corte de Justicia a dar una sentencia donde se respeta el debido proceso, se respeta los derechos fundamentales, y vemos a un Víctor de Arrua que realmente tuvo un enriquecimiento en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Se pudo concatenar eso con que se condenara por lo que se le acusó o por la tipificación. No tiene correlación, no tiene una cosa por la otra, porque se condenan porque recibieron un soborno, pero no hay sobornados. Los que sobornaron a esos dos tutumpotes de los negocios de Odebrecht no aparecen. Entonces yo creo que el que cae en la justicia dominicana
tiene que prepararse para desgastarse y pudiese morir en el intento. Porque aquí no estamos preparados para esos tipos de casos. Y el Ministerio Público hizo un flaco trabajo, dice la Suprema Corte de Justicia. No lo digo yo, dice la Suprema Corte de Justicia que Rodríguez indicó que la Suprema actuó contesta los argumentos de la defensa técnica, que entre sus razonamientos indicó que para condenar por soborno era necesario que el Ministerio Público probara que fue ofrecido, entregado y prometido dinero a cambio de adjudicaciones de estas obras. Indicó que durante el proceso lo único que se pudo comprobar era lo que ya se sabía, que Rondón era representante comercial de Odebrecht en el país y que recibía dinero de la transnacional. Recibir dinero no es un ilícito, así lo estableció la Corte, puntualizó el abogado Rodríguez. La sentencia indica que no hubo una correlación entre la acusación y la condena que recibió Rondón. Es decir, el organismo de persecución no pudo demostrar con pruebas que el imputado había entregado tales sumas de dinero. 7 años para que la Suprema Corte de Justicia se destape que no hay correlación con lo que el Ministerio Público está acusando, con las pruebas que tienen en contra de Rondón y de Víctor Díaz Rúa. Y hoy, del circo que hizo Jean Alain y los procuradores de ese entonces, que hoy son los procuradores que lideran el Ministerio Público Independiente del presidente Luis Abinader, encabezados por Miriam Germán, han perdido la batalla de Odebrecht. Pero yo no digo que fue el Ministerio Público que perdió la batalla de Odebrecht. Fue el país. Fueron nuestros dominicanos que perdieron. Nuestros dominicanos hoy pierden tener una multinacional de la categoría de Odebrecht, ejecutando las obras en tiempo récord, consiguiendo los préstamos internacionales, utilizando a los dominicanos para asesoramiento, utilizando a las empresas dominicanas para ejecutar las obras. Y eso hicieron los politicuchos del momento de Danilo Medina, politicuchos que hoy están siendo sometidos a la justicia porque quiso avasallar a Miriam Germán, que hizo 18 meses, más de 18 meses en la cárcel porque supuestamente se robó millones de dólares. Eso es lo que dice el Ministerio Público, no yo. Y hoy está siendo llevado a un proceso penal. Y eso que está pasando hoy fueron los responsables y la gente que está ahí de sacar a la empresa Odebrecht. Cuando aquí dicen, ¿cuál es el problema que Ángel Rondón fuera representante y ganara dinero? ¿Dónde está el problema con eso? Si se ha hecho toda la vida, si lo hacen todavía todo el mundo. Es un trabajo. Y tiene que venir la Suprema luego de 7 años a hablar sobre eso. Que hoy los abogados que manejaban esos casos son los que están dirigiendo los tribunales. Los abogados de Pacheco dirigiendo los tribunales. Hay que tratar de no judicializar el bienestar de la República Dominicana. Porque aquí en Latinoamérica y en República Dominicana los políticos tienen un ambiente de destruir las cosas. Somos países destructores. Miren lo que pasa en Perú, que ha cambiado su presidente, qué sé yo, cuántas veces. Miren lo que está pasando en Venezuela, lo que pasa en Cuba, Nicaragua. Hoy por hoy, esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia, de 200 páginas, de más de 200 páginas, da cátedra de que un ministerio público no puede llevar los casos a la ligera.
Y no podemos culpar al político que tuvo en ese momento, porque quien preparó esos expedientes son los fiscales que ahora están dirigiendo la película. Y hay muchas cosas que el Ministerio Público tiene la razón, pero violando los derechos fundamentales, el debido proceso y la tutela jurisdiccional, como nos enseñó nuestro profesor Domingo Gil, la tutela jurisdiccional ha sido totalmente corrompida. Y los jueces tienen que dar cátedra de que cuando un expediente no está bien documentado, usted tiene que llevarlo al zafacón. O usted hace la cosa bien, o usted no tiene expediente. Señores, aquí hay veces que nosotros, en casos que tenemos en la justicia, no hemos pasado pidiendo pruebas documentales al Ministerio Público y nunca nos las da, nunca nos las devela. Se las pedimos a los jueces, no nos las da. Y tal vez al final del túnel hay un juez de garantías. Hay un juez de la audiencia preliminar que se apiada del caso y se apiada del imputado y manda a otorgar las pruebas para que uno pueda defenderse. Eso es lo que pasa en este país. Por eso saludamos no la decisión de que la Suprema Corte de Justicia haya absuelto o no a los imputados, sino que si el expediente no está bien llevado, con las pruebas contundentes, no lo pueden condenar. No se puede alar una condena por los moños. Tenemos que ser serios. Tenemos que llevar un proceso al lado de la ley, no al margen de la ley. Y hoy por hoy, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia absolviendo a Víctor Díaz Rúa y a Ángel Rondón es un ejemplo de que aquí usted o lleva los expedientes completos y respeta las garantías o lamentablemente serán absueltos. Y no solamente que fueron absueltos, sino que le devolvieron sus bienes. Le devolvieron todos sus bienes a Víctor Díaz Rúa y a Ángel Rondón. Todos sus bienes le fueron devueltos. 7 años pasando trabajo en un tribunal. 7 años desgastándose. 7 años perdiendo. Eso debe de abrirse en un marco de cómo está la justicia en la República Dominicana. Que si bien es cierto, se ha fortalecido con el tiempo y se ha desentado, no es menos cierto que nos falta mucho camino por recorrer. Y de que aquí se tiene que comenzar a respetar los derechos de las personas. De que aquí se tiene que comenzar a respetar los derechos constitucionales, los derechos fundamentales. De que los procesos deben de ser abiertos. Desde que un ministerio público notifica una acusación o devela la investigación, debe de entregar las pruebas. Y aquí se da la tarea de que las 48 horas, cuando apresan a una persona y no se ha sometido a la acción de la justicia, no es liberado, porque hay un supuesto plazo que hay que... Si no lo sometieron en 48 horas, suéltelo, juez. Aquí a todo el mundo le quiere pedir prisión preventiva y la mayoría de nuestros presos son presos preventivos. Porque el sistema no funciona. Aquí se gastan miles y miles de millones de pesos en publicidad en vez de terminar la cárcel de Las Parras, que es un documental que también preparamos, que es un documental que lo preparamos a imagen y semejanza de lo que preparó el Listín Diario, viendo cómo se deja en la pudredumbre una cárcel tan importante para descongestionar la criminalización que hay en La Victoria, en Najayo. Es que aquí los políticos tenemos que tener más voluntad. Y hoy esta sentencia no estamos saludando si Ángel Rondón o Víctor Díaz Rúa debieron de haber sido condenados y no absueltos. Es que se respeten los derechos que tienen las personas en los procesos judiciales.
Y es un llamado que ha hecho esa Suprema Corte de Justicia, que tiene los mejores jueces que han pasado por ahí. Y que hoy tiene que comenzar a tomar cartas sobre el asunto. Porque no es posible que se dure 7 años en un proceso y que se salga con esta burla. Que no solamente son absueltos, sino que se les devolvieron sus bienes. Porque lo estaban acusando de algo donde no tenían las pruebas y quisieron sacarlo con un ilícito, con una tipificación penal distinta por la cual fueron sometidos. Y ahí está el kit del asunto. Entendemos que la justicia tiene que seguir robusteciéndose con este tipo de sentencias donde no es que se absuelvan las personas, sino que se respeten los derechos. No es posible tener un ministerio público avasallante, un ministerio público que no le entrega las pruebas, un ministerio público que quiere utilizar cualquier artimaña y cualquier artilugio para salirse con la de ella y tener un número de condena, porque lo que ven es números, no ven derechos. Y si no, salgamos a preguntarle oficina por oficina trascendental de Santo Domingo, de Santiago y del país, para que ustedes vean que lo que estoy diciendo es cuantificable. Porque hemos vivido en carne propia cómo a nuestros clientes y a las personas que representamos como imputados en un proceso se le vulneran todo y cada uno de sus derechos. Y que los casos hay que llevarlos a la opinión pública porque el populismo penal está a la orden del día. Y es un llamado que le hacemos. O ustedes no están viendo que ya en el caso de Calamar, en el caso del supuesto Mimilazo, no ha querido los jueces homologar los acuerdos. No vamos a entrar en detalle en eso. Pero es para que ustedes vean que aquí tenemos un ministerio público que, si bien es cierto es independiente, no es menos cierto que rompe la raya de Pizarro, rompe la línea de los derechos fundamentales. Que cuando lo ponen en una balanza hay una desventaja, siempre. Y que aquí hay gente que se ha pasado 18 meses preso y está en su casa ya. Porque lo que hacen es que le tienen una condena anticipada. Porque el que se pasó 1 año y 8 meses encarcelado en una prisión, ya cumplió una condena. Aquí existen las fianzas, aquí existen los grilletes. ¿Quién se escapa en este país? ¿Cuándo fue la última vez que una persona se sustrajo del proceso o que fue pedido en extradición y no lo trajeron? El Quirinito, que lo desaparecieron. Esas personas no iban para ningún lado. Toda esa gente que encarcelaron de los casos de hoy del Ministerio Público Independiente no se han ido para ningún lado. ¿Por qué tenerlo en prisión? Hay que darle a donde le duele, que es en los dineros. Pero llevar las pruebas contundentes. Y hoy por hoy hemos hecho tan énfasis porque hay 3 cosas que pasaron con el caso de Odebrecht. La primera la vamos a ver en el documental que vamos a presentar a continuación. Que sacaron a la empresa más codiciada por los bancos de la República Dominicana y la botaron de este país. ¿Cuánto retrocedimos en obras para la República Dominicana? ¿Cuánto? ¿Cuántas empresas dejaron de trabajar en la República Dominicana? ¿Cuántas personas dejaron de asesorar a la empresa que hizo Punta Catalina? A la empresa que hizo puentes, carreteras, a la empresa que hizo obras hidráulicas en la República Dominicana, a la empresa que trajo todos esos dineros colocados en fondos internacionales, en préstamos internacionales. Eso fue lo que votamos de aquí. Cerramos el Banco Popular. Cerramos el BHD, cerramos el Banco de Reserva, eso fue lo que hicimos. Cerramos las empresas más importantes que ha pasado por República Dominicana y creo que Latinoamérica.
Porque en este lado del mundo lo que hacemos es destruir. No tenemos una visión más allá. Por eso nos llamamos los países en vías de desarrollo. Teniendo riquezas. Teniendo forma de hacer las cosas porque no hay voluntad. Lo dejamos en manos de unos procuradores que lo único que saben es hablar de la ley. Por eso que hay que tener un presidente con cabeza que trace esa política. Espérate un momentico, espérate. Si tú me cierras a una empresa como Ochoa o si tú me cierras a una empresa grande, tú me estás llevando a una zona franca como la zona franca de Capellán en Juana Méndez. Tú me la cierras, tú me vas a botar 10, 15 mil personas indirectas para la calle. ¿Hacer qué? A delinquir. ¿Hacer qué? A robar. ¿Para qué? Para poder comer. ¿Hacia dónde estamos manejando nuestro país? Si usted cometió un ilícito, búsquese a los responsables, pero no tranque la empresa. ¿Qué problema tiene la empresa que da frutos? Y ahí están las cosas. Ahí este proceso de Odebrecht, lo que debe darles vergüenza a los actores que llevaron a todos esos políticos, a un solo empresario y a decenas de políticos que hoy están en la presidencia de la Cámara de Diputados, en el Ministerio Administrativo, en el Ministerio del Interior y Policía, ahora cónsul general, y así sucesivamente. Presidentes de partidos, aliados con el presidente Luis Abinader, que salieron absueltos porque no tenían las pruebas. ¿Qué daño le hicieron ustedes a esos políticos? Para después salir con esta vagabundería. Había razón para expulsar a Odebrecht. Había razón para hacerle ese daño a todas esas personas, a todas esas familias. No hay régimen de consecuencia. Pero imagínense ustedes, Jean Alain. Un hombre que lo que está es siendo sometido por el manejo que tuvo en la Procuraduría General de la República. Fue el que llevó la mano de Odebrecht. No, eso no es posible. Eso es inaceptable. Y nosotros, los políticos y los empresarios y el sistema judicial, tienen que comenzar a revisarse, como lo está haciendo esta sentencia. No porque absolviera a Ángel Rondón y a Víctor Díaz Rúa, sino porque da una sentencia de la protección a los derechos fundamentales, al debido proceso y a la tutela jurisdiccional.